Walter. Ok, vamos entonces con Univisión. Univisión. Tengo dos preguntas. La primera es que el epidemiólogo del Task Force Médico indicó esta mañana o sugirió que se debería de estar añadiendo un impuesto. Básicamente, usted presenta un proyecto sobre este tema. Esto se trata sobre los viajeros, sobre la llegada de los turistas. No sé si esto está contemplado por el gobierno de Puerto Rico. ¿Un impuesto para el viajero que llega? Para la llegada de turistas. Ok, yo creo que eso no se había mencionado anteriormente. Son recomendaciones que sin duda alguna vamos a considerar. Estamos en una extraordinaria que, de ser posible, que se estructure algún proyecto de ley relacionado con eso y que nosotros podamos también de alguna manera levantar fondos para el manejo de la pandemia. Sin duda alguna se considerará. Hoy un medio sacaba una nota sobre un fundraising en Atorrey. En parte de esta nota indica que hay un alegado cabildeo en contra de dos proyectos que actualmente están en la extraordinaria sobre el aumento a las enfermeras. Quería saber si en efecto este cabildeo existe y cuál es su reacción a esto. Yo no tengo información de cabildeo ninguno con relación a proyectos que yo haya sometido. Y aquí yo no voy a permitir que nadie haga cabildeo en contra de los servidores públicos, en contra del bienestar de los empleados y de la gente que está trabajando día a día. Yo le puedo decir particularmente que conmigo absolutamente nadie me ha traído ninguna preocupación, ni mucho menos que esté en contra de esos proyectos. Pasamos con el informe 79. Ay, perdón. Buenos días, Buen día, saludos. Siguiendo la pregunta de la compañera sobre la actividad de recaudación de fondos que salió a relucir en la prensa, usted había indicado hace una semana a los medios de comunicación que estar dando una instrucción de que no iba a haber campañas políticas que aglomerara a personas. Sin embargo, pues sí, allí en esa actividad, según sale en la prensa, hubo más de 25 personas. ¿Esto es una contradicción? Ok. Bien, primero que nada, la prensa dice que había cerca de 19 personas. Y yo lo que dije, y me sostengo, y no ha habido ninguna expresión diferente, es que están canceladas las actividades políticas que promuevan la aglomeración de personas. Aquella actividad social con las medidas de protección, donde obviamente se cumplió con la orden ejecutiva y donde no promovió el aglomeramiento de personas. Esa actividad, sin duda alguna, se hizo como parte del proceso político, pero también, como yo he dicho anteriormente, son las mismas actividades que están siguiendo todos los demás candidatos. Y solamente vemos, ¿verdad?, que se destaque. Yo no tengo ningún problema porque yo voy a cumplir con la ley y el orden. Pero ese tipo de actividades, ese tipo de información que sale con el ánimo de perjudicar a 2 semanas antes de las primarias de esta gobernadora, ¿cuál tiene el propósito? ¿Por qué sale esa información de la gobernadora que cumplió con todo? Sale porque hay una agenda política para evitar y para perjudicar a 2 semanas antes de las primarias, porque tengo un interés en proteger al pueblo de Puerto Rico contra las aseguradoras. Y si las aseguradoras que tienen los grandes poderío económico para campañas políticas, que lo vemos en otros candidatos con billboard, anuncios, con el inversionismo político, yo les digo a todos ellos que no me van a intimidar, que voy a seguir defendiendo al paciente y voy a seguir defendiendo a los hospitales que tienen nuestros mejores médicos para que se les pague, porque después que una persona va a una sala de emergencia, la atienden, le dan el tratamiento, le estabilizan, los planes médicos vienen y verifican y no le pagan a los médicos. Eso es abuso y nosotros no lo vamos a permitir. Así que se lo hicieron con ánimo de perjudicarme, al contrario, reconozco mi política pública de proteger al paciente siempre. Gobernadora, quisiera también preguntarle sobre la situación que sucedió ayer, el allanamiento en el Departamento de Justicia. Se señala al Departamento de Justicia como pues donde se filtró este informe del FEI sobre el referido de usted al panel sobre el fiscal especial independiente. ¿Usted tiene idea de quién pudo haber filtrado este documento o entiende que fueron sus opositores? Porque también se dice que esta filtración la benefició porque su defensa pudo desestimar, presentar una moción para desestimar el efecto. ¿Quién lo filtró? Pues solamente la persona que lo hizo lo sabe, ¿verdad? Y las gestiones que haga el FEI o cualquier otra agencia de investigación,
pues esa es su función. Yo lo que puedo decir es que el filtrarse ese documento nos dio la oportunidad a mí y al pueblo de Puerto Rico de ver que no hay un céntimo de evidencia en ese informe para que hubiese la designación de un fiscal especial independiente para esta gobernadora, donde no cometimos ningún acto ilegal. Así que, al contrario, dio esa oportunidad. Que alguien ahora pueda pensar que surgió la divulgación de ese informe, ni tuvimos acceso, ni tuvimos tampoco ningún acceso al Departamento de Justicia, porque nosotros nos enteramos posteriormente de esa investigación cuando bajó la resolución del FEI. Así que en ese sentido, esos serían mis comentarios. No tengo absolutamente nada que ver, al contrario. Al salir ese informe, tuvimos conocimiento de cuáles son las imputaciones y que el pueblo pudo ver que no hay una sola imputación de conducta ilegal en ese informe con relación a esta gobernadora. Ahora sí, Telemundo. Sí, todavía buenos días, gobernadora. Buenos días. Le quería preguntar, ¿va a acudir a los tribunales para vindicar el nombramiento de Carlos Rodríguez al FEI? Lo que se determinó es que esa intervención de la Cámara de Representantes fue lo que nosotros expresamos, es nula. Así que si es nula, no existe. Él está nombrado y si alguien tiene alguna objeción al funcionamiento del honorable ex juez Carlos Rodríguez Muñiz, pues que haga los planteamientos que correspondan. Por eso, pero eventualmente pasará al sedazo de Cámara y Senado. En el momento en que yo lo someta, ahí ellos lo podrán evaluar. En este momento yo no le he sometido, por lo tanto no estaba ante su consideración. ¿No los tribunales entonces por ahora? En el momento no. Okay, ¿era prudente hacer ese nombramiento al FEI en momentos en que usted está siendo investigada por ese mismo organismo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo sería? El FEI, la resolución del FEI, hablaba de 2 jueces. El panel de jueces del FEI está compuesto por 3 jueces. 2 jueces tomaron esa determinación que ya ustedes vieron, y voy a aprovechar la oportunidad, de las personas que tomaron decisiones sobre esa resolución. Un juez, el juez Vélez Torres, que sabe que no puede estar envuelto en actividades políticas, que es causa de destitución, y que está con el adversario, con el opositor, en una campaña política, toma determinaciones con relación a mi persona. Y esa tercera jueza del panel del fiscal especial independiente no aparece ni hay información ninguna de qué pasó con esa jueza. Si ella participó, si se le dio el expediente, qué consideración ella tuvo. Pues ante esa situación desconocíamos cuál era la posición del tercer juez y se nombra ese fiscal especial independiente alterno en caso de que haya sido una inhabilidad, que estuviera inhabilitada, que se hubiera inhibido. No sabíamos, y la propia ley del FEI dice que cuando un juez se inhibe, entra un alterno y no había ninguno. Así que al contrario, para garantizar que se siguiera con las disposiciones de la ley del FEI, fue que se hizo esa designación. Pasamos con vocero. No se escucha, pasamos con vocero. Sí, la pregunta del compañero es que la posición estaba vacante hace un año y no se había hecho el nombramiento. Ahora mismo, disculpa, no te escuché. Ahora mismo probablemente hay 80 posiciones vacantes en el gobierno y los nombramientos se llenan en el momento en que sea dispuesto. O sea, no hay fecha para nombrarlo. No importa. No te escucho bien lo que estás diciendo porque acá con el viento no se escucha. Pero sí te puedo decir que todos los nombramientos están vacantes y los nombramientos se hacen cuando son necesarios. Así que según se nombra ese, hay vacantes de contralor, hay vacantes de jueces, hay vacantes de fiscales, hay vacantes de junta, pero en ese caso en particular fue evidente la necesidad del nombramiento. ¿Por qué? Porque de 3 paneles resolvieron 2. No sabemos qué pasó con el otro y había que garantizar que se cumpliera con la ley. Y lo hice para garantizar por la ley. Es un ex juez de una reputación extraordinaria donde su criterio de ninguna manera puede ser influenciado ni tampoco tener ningún tipo de contacto con nadie y él lo hará dentro de su discreción como la tuvo siendo juez superior y siendo juez del apelativo. Ahora sí con vocero. Sí, gracias. Gobernadora, varias preguntas. ¿A usted le parece correcto ir a hacer un fundraising con hospitales en el momento en que usted le ha asignado millones, está radicando proyectos que los beneficia? ¿Es correcto eso? No había nada incorrecto, Mari Carmen. Era un conversatorio con relación a las necesidades, a las problemáticas que tienen ellos. Y cuando yo fui a esa actividad, ya yo había sometido las medidas que van a estar ante la consideración de la Asamblea Legislativa. Si hay algo en ese proyecto, para ir directamente a la pregunta, ¿qué es lo que dispone el proyecto?
que se le haga justicia al paciente y a nuestros médicos especialistas cuando atienden a las personas. Cuando algún familiar mío, suyo, su papá, su hermana, su tío, su abuela, va al hospital y lo atienden, no, la compañía aseguradora no les paga. Cuando esa persona va a la farmacia a comprar un medicamento, le dicen, no lo cubre el plan, y la persona se tiene que ir sin medicamento, sin tratamiento, sin hacerse el estudio. Eso es injusto. Y yo, no importa el cabildeo que tengan las compañías aseguradoras, yo voy a seguir protegiendo al paciente y no me van a intimidar. Si sacaron esa información para tratar de tergiversarlo, pues les tengo que decir que no lo van a lograr. Esas son personas que están sufriendo también como sufren los pacientes, que después que dan el tratamiento, las compañías aseguradoras no le pagan. Tengo dos preguntas adicionales. La primera es que inicialmente usted había dicho que iba a dar paso a cualquier investigación, que debía investigarse cualquier señalamiento en su contra, y ahora está tratando de torpedear o impedir esa investigación. Es la primera pregunta. Y la segunda es sobre la columna publicada por el juez federal Torruella, asegurando que usted podría hacer más respecto a cerrar el aeropuerto para evitar que sigan aumentando los casos de COVID. Gracias. Con relación a la expresión de su pregunta de que yo estoy de alguna manera entorpeciendo o torpedeando la investigación, jamás. De hecho, si leen el informe que filtraron en el día de ayer, lo que dice ese informe es que en ningún momento, esta gobernadora hizo expresión alguna que fuera dirigida a entorpecer esa investigación. Al contrario, que se llevara hasta las últimas consecuencias, como en efectivo se llevó, y se tomaron las determinaciones. ¿O es que cuando llegó el secretario nuevo se dio una contraorden con relación a lo que había ordenado a la secretaria? No, la investigación continuó, se terminó y se tomaron las determinaciones. El despido de la secretaria fue con relación a su desconocimiento de las ayudas para las personas perjudicadas del terremoto, que a 2 semanas de un terremoto ya no sabía dónde estaban los almacenes, qué tenían, si había coordinación con el manejo de emergencia, y esa era la prioridad en ese momento, responderle a nuestra gente del sur. Así que el que piensa que esos planteamientos van dirigidos a torpedearlo, está equivocado, que lean el informe. Ahí está, más claro, no puede estarlo en ningún otro lugar. La otra pregunta es lo de Torruella. Y lo de Torruella, pues nosotros estamos trabajando con todas las alternativas, y el juez, como juez federal, debe saber que eso es un campo ocupado. Y nosotros le hemos solicitado a la secretaria Shaw del Departamento de Transportación la autorización para poder evitar que los vuelos de la Florida y Texas lleguen a Puerto Rico, que es donde está el brote. Esa determinación le corresponde al gobierno federal, y él como juez federal lo debe saber. Porque el primero, que si yo cierro un avión que llegue a la autopista del Aeropuerto Internacional Isla Verde, ¿a dónde va a ir ese planteamiento? Al Tribunal Federal. Así que él debe saber cuáles son los derechos. Foro noticioso. Gobernadora, cuando usted dice que en la investigación no hay evidencia, y quizá pues se ha dicho, ¿verdad?, de que si hay motivaciones políticas, que si esto, que si lo otro, sí. ¿A quién usted le atribuye eso? ¿A los fiscales del Departamento de Justicia, que fueron los que firmaron el informe y lo enviaron al FEI, o es el FEI el que tiene la culpa? Pues mira, Celia, yo digo que eso es una agenda política. ¿Por qué yo digo que es una agenda política? Porque hoy sabemos, porque filtraron el informe, que ahí no había evidencia para la designación de un fiscal especial independiente, primero. Es una información que surge en un informe donde no hay evidencia de violación de ley. Segundo, no tenemos conocimiento de esa tercera juez del panel si tuvo acceso a esos informes, a la evaluación, porque no hace mención en la resolución. Y yo le digo que como fiscal de 23 años, vi muchos informes y muchas resoluciones, y como secretaria de Justicia, muchas resoluciones del FEI, y todas dicen cuántos jueces participaron, y si alguien se inhibió, está consignado en la resolución. Y qué casualidad que en el caso mío eso no estaba. Y tercero, el juez que en unión a la licenciada Lidia Cotovive decide designar un FEI en un caso sin evidencia, es un juez que está activamente en la campaña de mi opositor, donde no solamente le hace like en Facebook, participa en actividades de recolección de fondos. Cuando un juez del panel del FEI no puede, por disposición de ley, participar, la identificación está clara que su hija participa activamente en las actividades de mi opositor.
Así que yo creo que más claro no puede ser que esas 3 interrogantes demuestran una clara agenda política de perjudicarme a mí a 2 semanas antes de unas primarias. Pero el pueblo puertorriqueño es sabio y sabe que cómo es posible que una investigación desde enero me la radican 2 semanas antes de una primaria sin evidencia. Yo creo que con eso, más que claro, no puede haber otro planteamiento. Gobernadora, en estos momentos, ¿usted entiende o siente que el pueblo confía en usted? Eso lo vamos a saber. Yo lo siento. Yo le puedo decir lo que yo siento cuando yo voy a diferentes lugares. Lo que me escriben cientos de mensajes de texto, correos electrónicos, y recibo el respaldo del pueblo puertorriqueño, porque ¿sabes qué? Yo soy la única candidata y actualmente gobernadora que defiende al pueblo puertorriqueño, que soy una servidora pública, que no defiendo los grandes intereses, que no tengo un grupito que quiero favorecer en un futuro y que vienen con la intención del poder y que el pueblo siga abajo sin ser escuchado. Dígame esa manifestación que estaba allá afuera. Pregúntele cuántas veces un gobernador ha hecho eso. Y yo lo hice porque eso es decoración, esa es la política pública de esta gobernadora, escuchar al pueblo y tomar determinaciones. El pueblo al final del camino será el que decida. Si ellos deciden, yo lo respetaré la decisión del pueblo. Culminamos con primera hora. Sí, 2 asuntos un poco diferentes. Quisiera que dejarse claro si usted o alguien de su campaña, ¿verdad? Porque usted era secretaria de Justicia, tiene mucho contacto allí, dio algún tipo de instrucción para que se filtrara este informe y usted poder obtener esta ventaja política que ahora ha deslumbrado aquí de que ese informe le beneficia, de que ese informe no tiene delito en su contra. ¿En serio yo tengo que responder eso, Frances? ¿En serio yo tengo que responder que si yo di instrucción? Por eso, pero tú me estás preguntando a mí. Muchas personas a su favor. Ok, pues voy a contestarte la pregunta. ¿En serio usted que yo debo responder una pregunta como esa, que hasta cierto punto yo creo que es una falta de respeto? Es una falta de respeto decir que yo haya dado instrucciones a que alguien filtrara un informe. Yo la voy a tomar por no puesta. Y la respuesta que yo le voy a dar al pueblo, que es a quien yo me debo, es decirle que yo no tuve absolutamente nada que ver. Y que quien lo haya filtrado, que lo investigue en las agencias. Aquí está mi celular. A ver si yo di algún email o algún texto para enviar algo. El medio, como no puede dar la información de quién es el que le da la información, pues que el medio yo lo autorizo a que el medio, el periodista que lo recibió, diga quién se lo envió. Y ahí estamos la paz. Que diga quién se lo envió el medio. Porque es muy fácil, perdónenme, es muy fácil hacer imputaciones a los funcionarios. Pero yo he sido una mujer de ley y orden siempre y la voy a respetar. Pero si hay respeto, vamos a abrir las cartas y que el medio diga, ese informe me lo dio fulano o fulana de tal. Y ya vamos a ir contra esa persona que violó la ley. Mire, y en otro aspecto, que el Partido Nuevo Progresista dentro de su fase, ¿verdad?, tiene una guerra interna y se vio al inicio de la sesión extraordinaria en que en una parte, en un foro, van a investigar al FEI, en el otro le derrotan el nombramiento, y entonces parece que es un todos contra todos aquí en este último paso de las primarias. Eso no afecta al partido de cara a las elecciones. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo voy a seguir concentrada en lo que es mi responsabilidad y mi política pública, que es trabajar para el pueblo puertorriqueño. Lo voy a seguir haciendo y me voy a abstraer de comentarios, de reportajes, de insinuaciones, de imputaciones, porque para mí lo más importante es trabajar para el pueblo puertorriqueño. El problema que haya en la Asamblea Legislativa le corresponde a la Asamblea Legislativa resolverlo. Yo como gobernadora, mi prioridad 1, 2 y 3 será el pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias. Gracias a todos.